Hola, bienvenidos a este video. Me llamo Johnny Horta y junto a mis compañeros Camilo Sarta, Andrei Figueredo y Dan Almanza vamos a hablar sobre los gases. ¿Qué son los gases? Con el término gas nos referimos a uno de los tres principales estados de agregación de la materia, junto a los líquidos y los sólidos. Se caracteriza por la dispersión, fluidez y poca atracción entre las partículas constitutivas. Los gases son la forma más volátil de la materia en la naturaleza y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Así, cuando una sustancia se encuentra en estado gaseoso, solemos llamarla gas. Las sustancias líquidas o sólidas pueden ser transformadas en gas utilizando diferentes procesos. Esta transformación implica un cambio en las propiedades físicas de las sustancias, como su estado de agregación. Sin embargo, no cambian sus propiedades químicas, pues las sustancias siguen teniendo la misma estructura química, es decir, no ocurren rupturas de enlaces químicos ni se generan nuevas sustancias. Los gases se encuentran en todas partes, desde la más heterogénea de gases que llamamos atmósfera y que respiramos como aire, hasta los gases que se generan dentro del intestino, producto de la digestión y descomposición, hasta los gases inflamables con que alimentamos nuestras cocinas y hornos. Historia de los gases. La palabra gas fue inventada en el siglo XVII por el científico flamenco Jean-Baptiste Banzham a partir del término latino chaos. Eligió el nombre por el aparente grado de desorden que exhiben las moléculas de un gas. También se conocía este estado como estado aeriforme. Por este término quedó en desuso. Las primeras leyes sobre el comportamiento de gases fueron consecuencias del estudio intensivo a finales del mismo siglo, en especial en sus relaciones entre presión, temperatura y volumen. Esto condujo a Émile Clapeyron a formular la ley ideal para todos los gases, ley de los gases ideales en 1834. Gas ideal y gas real. Un gas ideal es un modelo de gas creado por el ser humano y que no tiene interacciones entre las partículas que lo forman, es decir, que no tiene atracción ni repulsión entre ellas. Por otro lado, un gas real sí presenta estas interacciones. Cuanto más simple sea la fórmula química de un gas real y menor sea su reactividad, más se puede asemejar a uno ideal. Así, los gases monoatómicos, por ejemplo el helio, son los que se comportan de modo más similar a los gases ideales. Ahora miraremos las leyes de los gases. La ley de Boyd-Mariot. Esta ley establece que el volumen de un gas cambia de manera inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Esta relación se expresa mediante la fórmula P1 por V1 igual a P2 por V2, donde P es la presión y V es el volumen. Ley de Gay-Lussac. Esta ley explica que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura expresada en grados Kelvin. Esto se representa de la siguiente manera, donde P1 dividido a T1 es igual a P2 dividido en T2, donde P1 y T1 son la temperatura y presión inicial y P2 y T2 son la presión y temperatura final. La ley de Charles establece que, a presión constante, el producto de la temperatura absoluta y el volumen inicial de un gas es igual al producto de la temperatura absoluta y el volumen final del gas. Matemáticamente se expresa como T1 por V2 igual a T2 por V1. La ley de Avogadro establece que a temperatura y presión constantes, volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. La fórmula de la ley de Avogadro es B sobre M igual a K, donde B es el volumen, N es la cantidad de sustancia medida en moles y K es un constante. Ley de los gases ideales. De la combinación de las leyes anteriores se obtiene la ley de los gases ideales, cuya ecuación se representa de la siguiente forma. Establece que, en condiciones ideales, la presión multiplicada por el volumen es igual a la cantidad de sustancia multiplicada por la constante de los gases ideales y la temperatura absoluta. Tipos de gases. Los gases pueden clasificarse según su naturaleza química en combustibles o inflamables. Aquellos que pueden arder, esto es, generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia del oxígeno u otros oxidantes. Corrosivos. Aquellos que, al entrar en contacto con otras sustancias, las someten a procesos de reducción u oxidación intensos, generando daños en su superficie o heridas en caso de ser materia orgánica. Comburentes. Aquellos que permiten mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que inducen la combustión en otras sustancias. Tóxicos.
Aquellos que presentan un peligro para la salud en las reacciones que introducen en el cuerpo de los seres vivos, como los gases radiactivos, inertes o nobles. Son aquellos que presentan poca o nula reactividad, excepto en situaciones y condiciones determinadas. Los gases presentan las siguientes propiedades. No tienen volumen propio, ocupan el volumen del contenedor en el que se encuentran. No tienen forma propia, también asumen la de su contenedor. Pueden dilatarse y contraerse. Al igual que los sólidos y los líquidos, los gases se dilatan si se les aumenta su temperatura y se contraen si se enfrían. Tienen gran fluidez. Los gases fluyen mucho más que los líquidos debido a que sus partículas tienen menor interacción. Pueden fácilmente desplazarse a través de un orificio de un recipiente a otro. Cambios de estado de los gases. Sublimación. Es un proceso físico de cambio de fase que permite convertir un sólido en gas directamente, sin pasar primero por una etapa líquida. Este proceso es poco común y suele involucrar condiciones puntuales de precisión y de temperatura. Podemos observarlo en el hielo seco, a temperatura ambiente. El bloque sólido desprende un leve vapor que es la sustancia recuperando su estado gaseoso original. Ebullición. Es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en gas. Ocurre cuando toda la masa del líquido se calienta a una temperatura igual o a su punto de ebullición. Evaporación. Es un proceso de cambio de fase sumamente común, que conduce a un líquido a convertirse en gas cuando se aumenta la temperatura del líquido. Ocurre de manera lenta y gradual. La ponemos en práctica, por ejemplo, en la ducha, cuando el agua muy caliente se convierte en vapor observable como una nube blanquecina. Condensación. Es el proceso opuesto a la evaporación. Esto es un proceso de cambio de fase que conduce del estado gaseoso al líquido, debido a la pérdida de energía calórica. Esta energía perdida hace que las partículas del gas vibren más despacio, lo que les permite aproximarse e interactuar más estrechamente, como ocurre sobre un vidrio frío en día lluvioso o sobre las plantas y otras superficies con el rocío. Sublimación inversa. Es el camino opuesto de la sublimación, o sea, el paso del estado gaseoso al estado sólido sin pasar primero por un momento de liquidez. Este proceso requiere de condiciones de presión y temperaturas muy específicas. Algunos ejemplos de gases son hidrógeno, es el gas diatómico más común del universo entero. Helio, insípido, incoloro y inerte, es el menos soluble en el agua de todos los gases. Metano, es un hidrocarburo gaseoso de olor desagradable que se obtiene como producto de la descomposición de la materia orgánica. Aire, es la mezcla heterogénea de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases que respiramos los seres vivos. Con esto finalizamos nuestro video sobre los gases. Hasta la próxima.